Gracias, Jenny. Bueno, estimados amigos, compañeros, para mí es muy grato poderles dirigir algunas palabras en esta ocasión, sobre todo pues teniendo como ponente a nuestro querido amigo Luis Suárez, eh, epidemiólogo, médico epidemiólogo, formado en el programa de epidemiología de campo, quien cuenta con una gran experiencia, ¿no? Ha sido director del CDC, ha sido viceministro de Salud y, bueno, diferentes cargos que ha ocupado en, a lo largo de su vida laboral. Y esto ha cosechado pues una gran experiencia y creo que es uno de las personas que más conoce sobre los temas de epidemiología. Entonces, los aportes que nos pueda dar hoy día, los alcances, creo que van a ser de gran valor y mucha importancia para todos los que estamos todavía metidos en la lucha y en el entorno epidemiológico. Es muy grato dar este preámbulo de Luis Suárez, y esperamos pues que también ustedes disfruten y aprendamos todos un poco más de lo que él tiene para darnos. Muchas gracias. Adelante, Jenny. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a empezar el webinar y justo acaba de encender su cámara el doctor Luis. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy bien, Muy entonces buenas vamos a tardes. presentar. ¿Qué tal, doctor? Vamos a presentar al doctor. Ya ustedes conocen la amplia experiencia del doctor Luis Suárez. El año pasado él también nos acompañó en uno de los webinars que trabajamos como parte de esta serie de seminarios de diálogos en epidemiología. Tratamos el tema de EDAS y cólera. Y en esta ocasión el doctor nos va a acompañar con un tema, como les decía, muy importante, que es el sarampión y el rol del epidemiólogo con esta enfermedad. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Se me escucha ahora? Ya. Sí, Jenny, Bienvenidos, sí. muchas gracias. Muchas gracias por su puntualidad. Agradecemos que se encuentren hoy en esta sala en la cual se va a desarrollar el segundo webinar que venimos organizando con la Unidad de Capacitación en Epidemiología de la Dirección de Inteligencia Sanitaria del CDC. En esta ocasión, como todos ya conocen, vamos a estar acompañados del doctor Luis Suárez, quien va a tratar un tema importante, que es el tema de sarampión y el rol del epidemiólogo de campo en esta, para poder controlar, prevenir esta enfermedad. Y por el lado de la unidad de capacitación en epidemiología, también tenemos la presencia del doctor Omar Napanga, quien nos va a brindar unas palabras antes de iniciar. Adelante, doctor. Bueno, siempre es un placer y un honor compartir con miembros de la Red Nacional de Epidemiología, especialmente eh, por los PREC, por los epidemiólogos en entrenamiento. Muchas gracias, doctor Napanga, Jenny, por la invitación. Este, el sarampión es una enfermedad que siempre nos ha preocupado. Y lo que he preparado para compartir con ustedes es una mixtura de algunos conceptos, de algunos temas que he estado revisando en los últimos meses. Eh, Quiero señalar de que he estado viendo presentaciones que se han hecho en los últimos días. Hay dos excelentes presentaciones que se han hecho a través de Telesalud, de parte del doctor Jorge Uchuya. También hay una presentación del doctor Víctor Fiestas del Instituto Nacional de Salud que se ha presentado en los últimos días, a los cuales les recomiendo que las revisen. Igual hay una del año pasado, si no me equivoco, el doctor Herminio Hernández sobre la parte clínica. Lo que yo les traigo ahora es algunas cosas relacionadas al virus del sarampión propiamente dicho. Entendiendo un poco más el virus nos va a permitir entender un poco más la enfermedad. Eh, Algunos comentarios y revisar la parte histórica, que es importante porque los mecanismos de transmisión, la distribución que tienen las epidemias, muchas veces se repiten y vuelven a ocurrir eventos similares.
Es importante por eso también conocer un poco de la historia epidémica o de la epidemiología histórica. Eh, algunas cosas que quiero puntualizar acerca del cuadro clínico que considero importante. eh, y veremos también un poco, comentaremos la situación mundial y sobre todo la situación en las Américas, en esta nueva etapa que estamos viviendo en las Américas de post-eliminación. Recuerden que el virus salvaje del sarampión que circulaba en las Américas antes de la eliminación, antes del 2001, era un virus nativo que nunca había sido eliminado, o sea, siempre había estado en transmisión. Los que tenemos ahora son virus que se han reintroducido a través de importaciones y que vuelven a estar ocasionando los problemas, ¿no? Entonces vamos a ir comentando todo esto en los siguientes minutos. Este es un resumen que yo creo que nos permite ayudar a entender un poco algunas cosas. Eh, hace 2500 años que emergió el sarampión. Y eso vamos a verlo más adelante, hay cosas interesantes de dónde vino el sarampión, dónde estaba antes de 2500 años. 490 años de la llegada del sarampión a las Américas, están descritas las primeras epidemias de sarampión después del descubrimiento de América y cuando los españoles empiezan a llegar a los pueblos del continente. Han pasado ya 33 años desde la última epidemia de sarampión en el Perú, la gran epidemia de 1992 que me tocó vivir cuando empezaba a trabajar en epidemiología en Ica. Era yo responsable de epidemiología en la direza Ica, en ese entonces se llamaban UDES, y me tocó vivir esta epidemia del 92. Tenemos ya 24 años que se interrumpió la transmisión autóctona de sarampión en el Perú. 10 años desde el último caso de sarampión endémico de las Américas en la era post-eliminación de Brasil. Y 7 años han pasado desde que logramos controlar la reintroducción del sarampión al Perú en el 2018, que llegamos a tener 42 casos, recuerden, a partir de casos importados. Esta es una noticia de hace unos días de comercio que dice sarampión en Perú. ¿Por qué un caso importado de Estados Unidos generó un cerco epidemiológico y una alerta en el país? ¿No? Sobre el caso que hemos tenido hace algunas semanas, o prácticamente algunos días. ¿Por qué un caso? O sea, lo interesante de esta noticia es que dice ¿por qué un caso importado generó un cerco epidemiológico y una alerta en el país? Como epidemiólogos sabemos que las enfermedades podemos clasificarlas según su velocidad de reproducción. Más adelante voy a comentar algo del llamado R sub 0 o Rho del sarampión, que es uno de los más altos que existe, que un solo caso puede contagiar entre 15 a 18 personas. O sea, es una enfermedad que rápidamente se disemina, rápidamente se contagia y que puede tener una mortalidad importante, sobre todo si llega a una población donde hay una elevada prevalencia de nutrición. Recuerden que en Perú tenemos áreas importantes de desnutrición infantil y que coincidentemente son áreas alejadas que muchas veces tienen bajas coberturas de vacunación. Entonces, tener virus de sarampión nuevamente en el país y que esté diseminándose en algún lugar es como tener un asesino en serie suelto. El sarampión es un virus que puede matar y va a matar a los más débiles, va a matar a los niños pequeños y sobre todo si no están vacunados, si tienen algunos factores de riesgo como desnutrición. Por eso la importancia, por eso un solo caso es sumamente importante hacer una investigación que a veces nos puede parecer muy exagerada, pero es lo necesario realizar una investigación adecuada. Eh, Nuestro CDC, nuestro Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades, emitió esta alerta epidemiológica el 10 de mayo. Las alertas epidemiológicas son una herramienta sumamente útil y que está muy posicionada a nivel nacional como el mecanismo a través del cual damos a conocer una situación epidemiológica y se dan las pautas de qué cosas se debe hacer. Esta alerta epidemiológica es muy completa
Tenemos una alerta también el año pasado. Yo creo que para todos, si no lo han hecho ya, la lectura de esta alerta epidemiológica y la implementación de todo lo que propone es de suma urgencia. Esta es una lámina en la cual podemos ver en la parte de arriba la epidemiología de sarampión que se presentaba entre los años 50 y los años 70, ¿no? Miren lo que pasa primero. eh, Miren lo que pasa, estas epidemias que se repetían cíclicamente, ¿no? O sea, la mayor parte de este tipo de enfermedades, para los que están familiarizados con los modelos matemáticos, este tipo de epidemia es un SIR, S-I-R, es decir, al inicio todos son susceptibles, se van infectando y adquieren resistencia por los anticuerpos que produce la infección natural. Pues al no haber susceptibles ya cesa la transmisión, pasa un periodo de tiempo en el cual se van generando nuevamente, van naciendo niños hasta que se acumula un bolsón de susceptibles y vuelve a ocurrir un brote, ¿no? Y esto es lo que se veía antiguamente, ¿no? Cada cierto tiempo, cada periodo de tiempo, variable según la dinámica poblacional del lugar, se presentaban estas epidemias de esta manera cíclica, pero cuando empezamos a vacunar, ya esta periodicidad cíclica que se tenía en sarampión empieza a perderse y tenemos brotes que se presentan por importación de casos y casos relacionados a la importación que pueden dar origen a cadenas de transmisión en los países. Entonces, uno de los aspectos interesantes de la epidemiología es que va cambiando con el tiempo, porque van cambiando las formas de diseminación. Ahora tenemos los viajes internacionales que se dan con mucha mayor facilidad. Tenemos dentro del Perú mejores carreteras, mayor acceso a viajes aéreos, etcétera. Por lo tanto, una enfermedad ahora, si llegan casos importados y no se detectan a tiempo, puede dar origen a cadenas de transmisión que van a irse extendiendo y llegar hacia población con factores de riesgo, como les decía, como desnutrición en el interior del país, en las zonas más humildes. Y acá está un poco lo que les decía del sarampión, que una sola persona infectada puede infectar a muchos, ¿no? Puede infectar a muchos y por eso la preocupación. Es un virus que si lo soltamos, se avanza muy rápido. En la conferencia que he escuchado en Telesalud del doctor Jorge Chuy hace unos días, él comentaba de algunas situaciones como epidemias que se dieron en Venezuela, donde un solo caso dio origen a una gran epidemia porque no fue investigado y no se tomaron las medidas de control a tiempo. Eh, el, el dejar la epidemiología de campo, el no darle su importancia, puede llevarnos a situaciones como esta. Por eso la importancia de contar con epidemiólogos de campo en todo el Perú, que estén listos para salir a investigar cualquier sospecha y poder coordinar las medidas que tienen que hacerse para poder controlar un foco que se presenta. Hablemos un poco del virus del sarampión, ¿no? Hay algunas características que debemos conocer los epidemiólogos para poder entender mejor esta enfermedad. Voy a citar algunos de los puntos importantes. Pues desde el año 54 fue aislado, en 1954, es un virus RNA. Todos sabemos que es el género morbillivirus de la familia Palomyxoviridae, pero acá hay una cosa importante, ¿ya? Una cosa importante que tenemos que recordar del sarampión, ¿no? Este virus tiene un solo serotipo y tiene 24 genotipos diferentes. ¿Cuál es lo importante de saber que es un solo serotipo? Que es un virus bastante estable y en los últimos, digamos, 50, 60 años no se ha modificado mayormente. Por lo tanto, las vacunas que se desarrollaron en los años 60 y que se están usando hasta ahora en base a esas cepas siguen siendo útiles al ser un solo serotipo y es un virus que en realidad muta muy poco, entonces las vacunas siguen siendo útiles. Y hay 24 serotipos, ¿no? Estos 24 serotipos son de suma importancia actualmente. En varias conferencias anteriores y los que han sido mis alumnos recordarán
que le digo que ya no hay vuelta atrás. La epidemiología tiene actualmente una gran necesidad de la genómica, de la biología molecular, y se está convirtiendo en una epidemiología a nivel molecular. Ya de nada nos sirve saber que hay un brote de influenza si no sabemos qué tipo de H, qué tipo de maglutinina o qué tipo de neuraminidasa tiene el virus y saber qué tipo de virus es. Igualmente, ¿no? Si no sabemos qué serotipo de dengue estamos enfrentando, y en el caso del sarampión, los genotipos nos permiten identificar las cadenas de transmisión a entender las rutas de importación de los casos y poder saber el genotipo que está circulando en nuestro país, de dónde viene y ver si hay nexos epidemiológicos entre diferentes conglomerados que puedan presentarse. No hay vuelta atrás, como le digo, la epidemiología y la genómica están de la mano y se necesitan mutuamente y deben realizarse de manera conjunta. De estos 24 genotipos, 5 son considerados actualmente inactivos, ya que no han sido detectados por más de 25 años, el B1, el D1, el E, el F y el G1. 4 de los genotipos han circulado en los últimos 5 años, D8, B3, H1 y D4, y en los últimos 12 meses, hasta marzo de 2025, lo que se ha aislado en el mundo son los genotipos B3 y D8, ¿no? Acá hay algunos genotipos, una lista de los que circulaban antes de la eliminación. El D3 circuló ampliamente en Estados Unidos entre el 89 y el 91, el D4 en Canadá el 89, el C1 en Argentina el 90, el D6 en Perú, Bolivia. Perú y Bolivia, recuerden que en 1992 hemos tenido la última gran epidemia, vamos a comentar algo más adelante, y el D6 estuvo circulando también en Brasil, Argentina, Bolivia y República Dominicana entre el 97 y el 98. Después de la eliminación, o sea, después de la eliminación del virus autóctona, hemos tenido casos importados que se han identificado, como el D4 procedente de la India, un D8 de Alemania, otros D8 también de la India y de España, ¿no? Son los casos que ustedes conocen que hemos tenido en el país. Y esto es la última publicación de la Organización Mundial de la Salud, con datos de marzo de este año, hasta marzo de este año, y pueden ver ahí las ubicaciones de los genotipos que se están aislando, B3 y D8. Miren que en África está predominando el B3 en estos momentos, mientras que en Europa es el D8, igual que en la India, en el sudeste asiático. En Estados Unidos, la mayoría son de 8 los que se están aislando en Estados Unidos, Canadá y México. Y esto es importante, como les vuelvo a decir, para poder entender la dinámica epidemiológica global del sarampión. Estamos viviendo una epidemiología globalizada, donde un caso que se está presentando en estos momentos podría venir de cualquier país del mundo o inclusive ser un genotipo relacionado a una cadena de transmisión no identificada y que podría dar origen a una nueva transmisión. Entonces, vuelvo a repetir, ya la genotipificación de los virus en empleo es sumamente importante. A ver qué tenemos por acá. Vamos a hablar un poco de la relación de los humanos y el ganado vacuno. Esas son pinturas rupestres muy, muy bonitas que nos presentan imágenes. Ese es el bos primigenio, el antecesor de todas las vacas. Se piensa que fue domesticado hace entre 8.000 a 10.000 años. ¿Y cuál es la importancia de que hablemos ahora de las vacas? Mira, acá tiene una imagen de hace 5.000 años del antiguo Egipto, donde podemos ver claramente que ya son vacas domesticadas, ¿no? Vemos ahí aparentemente un pastor que está llevando las vacas, acá igualmente, ¿no? La tiene sujetada, la está llevando, y acá incluso más, una imagen más compleja, donde una persona está ayudando al nacimiento de un ternero, ¿no? De una vaca. O sea, no hay duda de que el hombre y el ganado vacuno se han relacionado ya hace muchos años. ¿Y cuál es lo interesante? Y hay una enfermedad, o mejor dicho, había una enfermedad conocida como peste bovina, también producida por un morbillivirus, igual que el sarampión. Y esta era una enfermedad que producía graves epidemias, mejor dicho, graves episodias, y que mataba mucho ganado y era causante de hambrunas en muchos países.
Esta enfermedad es la primera enfermedad animal erradicada del planeta en el año 2011. La segunda enfermedad viral, si contamos la viruela, o sea, serían dos. La peste bovina, que es por un morbillivirus, y la viruela, las dos únicas enfermedades virales erradicadas del planeta. La secuencia genética del virus del sarampión es muy parecida a la del virus de la peste bovina, en más del 90%. Esto llevó a los investigadores a hacer interesantes hallazgos, como el estudio de unas muestras en formol de pulmones que están en el Museo de Berlín, muestras del doctor Rudolf Virchow, que mantenía de pacientes que habían fallecido de sarampión en el año 1912 y han encontrado secuencias completas del virus de sarampión y han comparado con el virus que está circulando actualmente, lo que les ha permitido estimar la velocidad con que el virus sarampión está mutando. Si bien es cierto desde el punto de vista para las vacunas, al ser un solo serotipo, las vacunas, como les digo, todavía sirven, pero sí va mutando lentamente y les ha permitido recuperar la historia del sarampión y poder entender lo que ha pasado. Y se estima que el sarampión emergió en los humanos alrededor del siglo IV antes de Cristo. O sea, más o menos unos 2400, 2500 años, si contamos a partir de ahora. Por lo tanto, el sarampión en su inicio, en su origen, fue una zoonosis que saltó del, de las, de las vacas al ser humano por la relación muy cercana entre seres humanos. Los seres humanos utilizan la leche, la carne, crían los animales, etcétera, ¿no? Pero esto es sumamente interesante, conocer que el sarampión en su inicio fue una zoonosis y como le digo, la tenemos presente en nosotros entre 2400 y 2500 años. Hablemos ahora de las características clínicas del sarampión. Vamos a hablar primero del sarampión típico. Voy a ser muy rápido en esto, solamente los aportes al punto de vista epidemiológico. Nos interesa como epidemiólogos conocer el cuadro clínico para poder elaborar nuestras definiciones de casos, nuestras definiciones operativas para la vigilancia o para las investigaciones que realizamos, ¿no? Recordemos que el sarampión es una enfermedad febril exantemática, es decir, que va acompañado de un exantema. La mayor parte de los casos que se infectan, la gran mayoría, son sintomáticos. La presencia de asintomáticos que ahora se ven por sarampión, que pueden ocurrir, pero como digo, en una fracción muy, muy pequeña, eh, la mayoría son sintomáticos. Así que vamos a hablar primero de los casos típicos. Recordemos que el rash o la erupción, el exantema, va a ir apareciendo después de unos días en que el paciente va a tener un poco de congestión, va a aparecer, acá podemos ver como síntomas de resfriado, del primer día, segundo, tercer día, unos síntomas parecidos a un resfriado, y aproximadamente al cuarto día de estos síntomas respiratorios, va a aparecer el exantema, ¿no? El exantema aparece por aquí, ¿ya? Y va a aparecer empezando de la línea de la frente hacia atrás de las orejas, va a bajar por el cuello, después va a bajar al tórax, abdomen, las extremidades al final. Y lo interesante es que la exantema va a desaparecer también en el mismo orden que aparece. O sea, va a desaparecer primero de la cara, del cuello, después del tórax, del abdomen y por último desaparece de los miembros. Y esto es importante para los epidemiólogos porque cuando construimos una cadena, una línea de tiempo, mejor dicho, una línea de tiempo, nos interesa determinar aproximadamente a partir del momento en que empieza el exantema. eh, Sabemos que puede ser contagioso
4 días antes, 4 días después de la aparición del exantema. Entonces, los días de contagio nos permite poder determinar las exposiciones potenciales que pueden haber habido con otras personas, sea personal de salud, sea personal de servicio de salud, etcétera. Y ese dato tiene que estar claro. Cuando vamos a ver al sarampión, algún caso de sarampión, el epidemiólogo va a hacer la investigación de campo, eh, está viendo el caso de sarampión y entonces tiene el exantema ya solamente en los miembros inferiores, miembros superiores, y la mamá dice, recién ayer le he empezado. Pues yo podría pensar que ese niño está por lo menos en tercer o cuarto día de exantema, probablemente un cuarto día de exantema ya hacia el quinto. Y entonces no es exacto el dato que me da la mamá. Entonces hay que conocer de la epidemiología, igualmente del cuadro clínico. O sea, yo recuerdo una imagen que había en un libro de epidemiología antiguo donde había un esquema del epidemiólogo que estaba haciendo equilibrio en 3 columnas, ¿no? Y decía, una de las columnas era la estadística, la otra era la clínica y la otra era la microbiología, y estaba ahí haciendo equilibrio para no caerse. Entonces, el epidemiólogo tiene que conocer de clínica para poder hacer la investigación de los adecuados de los casos. Otro dato que sabemos es de las manchas de Koplik, que es el mismo exantema, sino cuando se producen mucosas, le llamamos enantema, pero tiene el mismo significado. Es visible desde días antes, ¿no? Por acá están las manchitas de Koplik, miren, puede aparecer un par de días antes de la aparición del exantema. Y yo recuerdo cuando era estudiante de medicina, haber visto de Koplik en niños que todavía no tenían exantema, y justo el pediatra, el profesor, me decía, mira bien, el exantema va a brotar en los siguientes días. Y le decía a la mamá, su niño tiene sarampión. Y la mamá decía, pero si no tiene ninguna manchita, nada. Y, y en los siguientes días aparecía el exantema y la mamá pensaba que el médico era brujo, que había adivinado, ¿no? Pero es las manchitas de Koplik que pueden estar antes. Y después del exantema, él empieza a cambiar de color, se vuelve marroncito y después se seca y tiene una descamación que lo describen como furfurácea, que ven como una caspita, unas escamitas que empiezan a salirse de todo el cuerpo. Diferente a la escarlatina, que es que la descamación se despega como, así como cuando hay lesión por exposición al sol y hay una quemadura solar parecida a la escarlatina. Vamos a avanzar un poco más rápido. Bueno, ahí están algunas manchitas de Koplik que son descritas como un puntito de sal, un puntito de sal en una área roja, ¿no? Una manchita roja con un puntito blanco en el centro. Algunos dicen hasta su lado, ¿no? Este, esto es precoz. Una cosa importante es para los epidemiólogos o los médicos que tenemos acceso a los pacientes, actualmente estamos viviendo una era en que hay mucha facilidad de tomar buenas fotografías que nos permitan para la docencia o para la capacitación del personal de salud. He tenido que recurrir a imágenes de libros porque no tenía una fotografía de copia. Igualmente, estas son imágenes de la Organización Mundial de la Salud. Eh, el, du- Durante la epidemia de 1992 que me tocó vivir y que vi muchísimos casos de sarampión, recuerdo la importancia de reconocer la fases del sarampión. La fase del sarampión, la fase es de un niño enfermo. No vamos a ver un niño con sarampión que esté sonriendo. Es un niño enfermo, es un niño triste. Decía que la presencia antiguamente los clínicos describían al sarampión como la enfermedad de los 3 catarros, así decían, de los 3 catarros. Catarro conjuntival, la conjuntivitis, catarro nasal, la secreción nasal y el catarro laringio, la tos. Incluso recuerdo mucho de mis profesores de pediatría que nos decían, no hay sarampión sin tos, y que son características clínicas sumamente importantes. Importante la fasis en el momento de que vemos el niño con sarampión, nos ayuda mucho a reconocer la enfermedad. El exantema confluente, otra característica importante del sarampión. Es un exantema
que no llegan a formar vesículas, solamente son las máculas, pápulas, exantema máculo popular y que empieza a confluir como podemos ver en esa imagen. Acá vemos otras imágenes de exantema con confluente. Exantema en diferentes tonalidades de piel. Me acuerdo mucho en la epidemia de 1992, tuve la oportunidad de ver muchos niños de piel oscura, de raza negra con sarampión, donde no se veía el exantema, pero sí se veía la pápula. O sea, cuando veíamos al niño de cerca se podían ver las pápulas claramente y bueno, y la facies que hemos mencionado. Esta es una fotografía de cortesía del doctor José Moya Medina, de una niña en Haití durante una epidemia de sarampión, donde pueden ver cómo se aprecian se ve más la pápula que la mácula, ¿no? Y estos son niños también, proporcionada también estos casos por el doctor José Moya de Venezuela, donde podemos también ver claramente la conjuntivitis. Y si la imagen de la izquierda, ya en fase de excavación. Recordemos que el sarampión produce inmunosupresión celular. Van a declinarse los niveles de linfocitos CD4 y por eso las epidemias de sarampión antiguamente se asociaban con el incremento de tuberculosis y de otras enfermedades en los meses siguientes a las epidemias de sarampión. Eh, las complicaciones que se van a presentar se producen por extensión del proceso inflamatorio, por la invasión bacteriana o por ambos mecanismos, ¿no? Las neumonías son muy frecuentes complicaciones, vamos a ver más adelante. En la fisiopatogenia, las lesiones de las superficies epiteliales van a facilitar las complicaciones también, la inmunosupresión que hemos mencionado y la letalidad que puede variar entre 1 a 10%. Recordemos que el sarampión, cuando afecta a niños inmunosuprimidos o desnutridos, puede ser mucho más grave y la letalidad puede ser mayor. La letalidad a veces es un poco difícil de medirla porque puede tener errores si es que no tenemos el número de casos. A veces es más frecuente que tengamos mejor data del número de funciones, pero el número de casos puede haber su registro y no necesariamente darnos un dato preciso. Hay formas clínicas de sarampión que han sido descritas, ¿no? El sarampión típico del que hemos hablado, hay el llamado sarampión atípico. El sarampión atípico se presentaba cuando con las primeras vacunas que se utilizaron, que ya no se utilizan ese tipo de vacunas, y se presentaban complicaciones respiratorias, púrpuras, y ya no se ve este cuadro clínico. Tenemos sarampión hemorrágico, que es un cuadro grave, con temperatura elevada, convulsiones, delirio, estupor que puede llegar al coma, hemorragias por los orificios naturales, nasal, bucal, intestinal, con un alto riesgo de coagulación intravascular diseminada y de muerte. El sarampión modificado, que también se presenta eh, más leve, el asociado a la vacuna, etcétera, son formas clínicas. Les recomiendo ver la presentación que está en Telesalud del doctor Herminio Hernández, donde le hace una extensa explicación de la forma clínica del sarampión. Las complicaciones, la otitis media, mastoiditis, estomatitis, queratoconjuntivitis, incluso con riesgo de ceguera. Recordemos que parte de la estrategia que se utilizó también durante la epidemia de sarampión es dar suplementos de vitamina a los niños. Neumonía, laringitis, una laringotraquitis obstructiva que se conoce como CRUP, la adenitis cervical, diarrea es muy frecuente en el sarampión, la encefalitis aguda que se presenta a 1 en 1000, la panencefalitis esclerosante subaguda que puede presentarse años después. 1/100.000 para Krugman, el famoso libro de enfermedades infecciosas en pediatría, de 4 a 11 por cada 100.000, según la Organización Panamericana de la Salud. Aprovecho para mencionarles de que hay un capítulo de esta serie del Dr. House, donde el tema trata sobre panencefalitis esclerosante subaguda después de sarampión, y que ahora que han puesto todo House en Netflix lo pueden ver. Es el segundo episodio de la primera temporada, donde tratan de este caso. Pueden presentarse púrpuras también, y en las gestantes pueden haber abortos y otros desenlaces adversos, como natimuertos, partos prematuros, etcétera. Estuve buscando información, en realidad esta es la única publicación que he encontrado
sobre la epidemia del año 1992 en el Perú. Fue publicado en 93 y es un estudio clínico de 68 casos, donde podemos ver, el propósito del estudio es conocer las características de pacientes hospitalizados en Huánuco en el año 92. 68 pacientes, ¿no? Lo interesante es, por acá quería, miren, casi un tercio no estaban vacunados, o mejor dicho, solamente un tercio estaban vacunados, o sea, 2 tercios no estaban vacunados. Las complicaciones fueron, aquí nos habla de las complicaciones, pues 50% bronquitis de los hospitalizados, laringitis 33, neumonía aguda en la cuarta parte, miren, la cuarta parte de los hospitalizados tuvieron neumonía aguda, lo que le pongo este abstract para ilustrar que las complicaciones durante una epidemia son frecuentes. Las gestantes con sarampión presentaron aborto y parto prematuro. La mortalidad fue 0% en esta serie, ¿no? Este es, digamos, de la única publicación que encontré. Voy a seguir buscando porque este es un tema de mi interés también, conocer más acerca de sarampión. Y yo les voy a mencionar este brote. Lamentablemente, solo se publicó en el Boletín de Epidemiología de la Direza Ica en esa época. Durante la epidemia de 1992, digo lamentablemente porque no quedó, no conocía mucho acerca de publicaciones en esa época, y fue un conglomerado familiar que me tocó la oportunidad de investigar. En el contexto de la epidemia de sarampión de 1992 en Ica, hubo un conglomerado en el distrito de Yauca del Rosario. Es un distrito prácticamente rural, con las personas, las familias que viven de manera muy dispersa. Y el caso uno fue una mujer de 27 años que fue hospitalizada, ¿no? El Hospital Regional de Ica notifica a la Oficina de Epidemiología, donde yo trabajaba, y fui a hacer la investigación. Esta gestante abortó y en los días siguientes falleció. A partir de esa gestante, al hacer la investigación de sus contactos, los 4 miembros de la familia estaban infectados de sarampión. El- Al día siguiente, notificaron de pediatría el niño, hijo de la gestante que había fallecido, que estaba hospitalizado con un cuadro grave de sarampión, un cuadro de una neumonía severa con enfisema subcutáneo. Yo evalué a este niño, el cual también falleció. Una niña de 6 años que estaba en casa, fue un caso moderado que se recuperó, y el cuarto caso, hombre de 19 años, hermano de la madre, que fue un caso severo hospitalizado, pero que se llegó a recuperar también. Eh, Cuando hay grandes epidemias, pueden darse por diferentes razones, por características del hospedero o por su estado nutricional, su estado inmunológico, etcétera, cosas que no sabemos. O sea, la genética de cada persona es diferente, por eso se decía que no hay enfermedad sino enfermos, porque pueden tener características comunes. Algunos grupos se presentaron estos casos severos en una misma familia, ¿no? Voy a buscar información, debo tener algo de información de estos casos que espero documentarlo mejor. Y también de la llamada fiebre de San Lorenzo. Hace unos minutos conversé con Pablo Grájeda, que fue uno de los investigadores que fue a San Lorenzo a investigar este brote. En el contexto de la epidemia que vivió el Perú en 1992, notificaron un brote en la comunidad de San Lorenzo, que queda en el Datén del Marañón, en el norte de la selva norte del Perú. En ese contexto, y también estábamos viviendo el contexto del hantavirus, ¿no? Que había aparecido en Estados Unidos, y había también una alerta epidemiológica. Se habían reportado casos de síndrome febrile eruptivo en población indígena de un internado en San Lorenzo, en Loreto. Fue el equipo del PLEC, junto con Pablo Grájeda, Melvio Ormaeche, Javier Aramburú, fueron parte de los que investigaron, junto con la madre de Sagrario, que es una enfermera religiosa que trabajaba en la zona, y tenía un caso de un síndrome febril eruptivo. Algunos presentaban hemorragia gastrointestinal, que fue un factor que llamó la atención.
lo que decían nuestros colegas era que parecía un sarampión muy intenso, incluso con Koplik que permanecía. Sabemos que el Koplik es transitorio. Las manchas de Koplik estaban ahí. Realizaron un estudio de casos y controles, donde preguntaron, entre muchas cosas, si tenía vacuna para el sarampión o si había tenido sarampión. Y encontraron una fuerte asociación a estos dos factores. No haber estado vacunado contra el sarampión fue un factor asociado a riesgo, y haber tenido sarampión fue un factor protector. O sea, los que ya han tenido sarampión no tuvieron la enfermedad. Eh, Frente a estos hallazgos, iniciaron la vacunación contra el sarampión, que fue lo que permitió controlar este brote. Se aisló virus de sarampión y un enterovirus en los pacientes con hemorragia, ¿no? O sea, aparentemente fue también una asociación con un enterovirus que de repente circulaba en la zona y en asociación con el virus del sarampión produjo este cuadro. Esta información me la facilitó Pablo Grájeda y fue presentado en la reunión internacional del FTP de Chiang Mai, Tailandia, en el año 94, donde tuve también la oportunidad de participar. Conversando con Pablo, lo estaba animando para que publique el artículo. Puede publicarse como un artículo histórico de la epidemia, en el contexto de epidemia que ocurrió en el Perú. Quiero presentarle ahora rápidamente algunas láminas. Este fue un estudio, es parte de unas cuantas láminas de un estudio que realicé sobre la historia del sarampión en las Américas y que la presenté a la Asociación Peruana de Historia de la Medicina y Parques Conmemorativos, así se llama. De hecho, fue mi presentación para este, digamos, la presentación que hice para ser miembro de la Asociación Peruana de Historia de la Medicina, ¿no? Voy a presentar algunas láminas muy rápido, la presentación es mucho más larga. De las primeras descripciones del sarampión están en la medicina árabe. No les voy a traducir lo que dice ahí porque no sé árabe. Bueno, el sarampión nos llega a través de los europeos, nos traen los europeos el sarampión. Hay mucha literatura donde habla del sarampión después de la llegada de los europeos. Aquí podemos ver en este mapa algunas de las epidemias registradas. Miren, en 1495, poco tiempo después de que llegó Colón, Puerto Rico 1508, que se extendió por todo el Caribe, Panamá 1523, Cuba 1529, indígenas diezmados por el sarampión. Imagínense estas situaciones. Por eso en Cuba hay indígenas. México, hacia 1531, a partir de un marinero herido de sarampión y en poco tiempo se generalizó a toda Centroamérica. Recordemos el R sub 0, la reproducción tan alta que tiene este virus, que podía producir estas epidemias extensas. Y si se da el sarampión en un contexto de población no vacunada, como población indígena o con baja cobertura de vacunación, el virus, al tener esta alta capacidad reproductiva, va a encontrar los susceptibles y se va a extender rápidamente. Acá hay otro artículo sobre la despoblación indígena en el Perú y la Nueva España durante el siglo XVI, y ahí podemos ver la lista de las epidemias de sarampión como parte de este proceso de despoblación. Acá hay otros datos más, donde las epidemias, o sea, en esa época no era fácil distinguir a veces la forma clínica, se confundía el tifus exantemático, la viruela, el sarampión, y por eso muchas veces están citados como epidemias de viruelas y sarampión. Por ejemplo, se discute de si fue el sarampión la causa de la muerte de Huayna Cápac. Esto está referido por José Toribio Polo, un historiador iqueño que trabajó con Ricardo Palma en la Biblioteca Nacional de Lima y que publicó el libro, ¿no?, que, bueno, para todos los epidemiólogos es lectura obligada, Apuntes sobre las epidemias en el Perú, que es una recopilación de epidemias ocurridas en el país. Y bueno, a otras referencias más de graves epidemias de sarampión en el Perú. Este es un dicho popular del siglo XVII, que de repente algunos de ustedes lo han escuchado. Dice: sarampión toca la puerta, viruela dice quién es, y escarlatina contesta: aquí estamos los tres. Por la frecuencia en que ocurrían muchas veces combinaciones de estas enfermedades,
sucesiones, ¿no? Este es un artículo ya de más de años después, ya de los siglos XIX y inicio del siglo XX, sobre epidemia de sarampión. Este es un artículo histórico, miren, publicado hace poco, en el año 2022, pero sobre una epidemia en Cajatambo, ¿no? Donde inclusive recuperan información, y dice, de los libros de defunción de la parroquia de Cajatambo, ¿no? Eso también podemos hacer investigación histórica y buscar datos. Una tesis de San Marcos sobre sarampión. Y esta curva sí la hice yo basándome en los datos de la tesis, pero lo interesante en la curva porque nos permite ver cómo se comporta el sarampión en esa época, en una población no vacunada, ¿no? Y podemos ver que aproximadamente la evolución se da alrededor de los 3 a 6 meses, sobre todo el pico a los 3 meses y después empieza a declinar 3 meses más hasta que desaparece la actividad. Esto puede ser el comportamiento si llega el sarampión a una población no vacunada con baja cobertura de vacunación. Este es otro informe, este es un informe de la OPS, encontré estos datos entre el 57 y el 60. Estamos hablando de una época que todavía no había vacuna. Miren, estos datos de Perú. ¿Cuántos casos de sarampión? Recordemos que Perú en esa época tenía una población mucho menor, menos de 10 millones de habitantes, entonces, pero las epidemias estaban entre el 57 y 58, arriba de los 9.000, más de 10.000, en el 60, 17.800 casos de sarampión. Y acá está en el número de funciones, y calculé la letalidad que no estaba en el cuadro original. Estas de acá son tasas de mortalidad, y la letalidad entre 3 a 4%, ¿no? Imaginémonos una enfermedad que mata ni al 4% de los niños, ¿ah? Y que se disemina rápidamente. No es cualquier cosa, por eso la importancia del sarampión. Bueno, en el 95, después de las epidemias que tuvimos en las Américas, los países miembros de la OPS se comprometieron a erradicar el sarampión, ¿no? Del continente americano para el año 2000. Y se hicieron grandes esfuerzos, grandes programas de vacunación que muchos los hemos vivido, ¿no? Bueno, este es un resumen de algunos hitos importantes en el sarampión. Estamos, y hemos tenido el plan de acción para la sostenibilidad de la eliminación. Actualmente hay una comisión que la voy a comentar al final, una comisión para la reverificación de la eliminación del sarampión que está evaluando los países. La solución del sarampión, la vacuna. eh, los epidemiólogos podemos ayudar en diseñar estrategias de vacunación y trabajar conjuntamente con inmunizaciones. Y acá les voy a presentar algunos datos que pude recuperar de la epidemia de 1992 y gracias a esos datos construir algunos mapas. Yo era epidemiólogo, como les decía, en Ica, y recuerdo mucho, en esa época utilizábamos mucho los fax, y me llegó un fax del doctor este, Luis Seminario, que era el director de epidemiología, y recuerdo mucho donde nos alertaba, antes de que hubiera un solo caso en el Perú, nos alertaba a todas las direzas que se había iniciado una epidemia en Bolivia y que estaba siguiendo un curso de sur a norte. Y efectivamente, este mapa que lo vemos ahora de los casos del 92, lo vimos cómo se fue pintando el sarampión, cómo aparecieron primero casos en Puno, después en Arequipa, después aparecieron en Cusco, Ayacucho, siguió subiendo hacia el norte, ¿no? Que nos recordaba lo que decía John Snow sobre las epidemias del cólera, ¿no? Decía, el cólera sigue los caminos del hombre, no va más rápido que él, siempre va junto con el hombre. Y lo que hacen las epidemias es trazar las líneas de comunicación, cómo la población se moviliza de un país a otro y va avanzando, ¿no? Eso lo vimos en el 92, que se llegaron a registrar más de 22.000 casos, pero según lo que vimos y comentamos en esa época, que tuvimos varias reuniones de epidemiólogos de la RENAS, pudieron hacer fácilmente el triple de lo que fue registrado. Acá vemos en el año 96 cómo había disminuido el sarampión ya por todas las campañas de vacunación, solo 78 casos en 96. Y aquí tenemos el último caso en el año 2000, un caso en el Callao, un solo caso confirmado, que es fruto
del arduo trabajo de los epidemiólogos del programa de inmunizaciones que trabajaron de la mano. Hacíamos muchas reuniones de evaluación conjunta, diseñamos las operaciones de manera conjunta y eso fue un factor de éxito. Acá está para que vean el trabajo intenso que se hizo, una prueba de trabajo. Miren, el año 97 fueron notificados 832 casos sospechosos. Se confirmaron clínicamente 89, en laboratorio 6. El 98, 657 casos, ya solamente se confirmaron 10 casos en total. En el 99, 174 sospechosos, 2 casos confirmados. En el 2000, 6.264 casos sospechosos, perdón, 65, de los cuales uno solo se confirmó. Y el 2001, 4.163 casos sospechosos investigados y no se confirmó ninguno. Esto es trabajo, señores. Es el trabajo justamente de los epidemiólogos de campo a cargo de la investigación, trabajando de la mano con los programas de inmunización. Esta es nuestra curva. He logrado recuperar un poquito de información porque teníamos generalmente la curva desde el año 80. He conseguido información desde el 70 y podemos ver acá la epidemia del 70 con más de 28.000 casos y tenemos la del 92 con 22.000 y después vienen ya el gran esfuerzo de vacunas y tenemos menos casos. Voy a pasar un poquito más rápido. Esta es una lámina muy interesante publicada hace poco por la OPS, donde se ve el impacto del COVID en el sarampión, ¿no? Miren, cuando empieza la epidemia, empiezan a notificarse menos casos sospechosos. No son casos confirmados, son casos sospechosos por la misma naturaleza de la pandemia. Siempre las pandemias tienen efectos perversos, pero a veces también tienen efectos beneficiosos. Si hemos estado en confinamiento, si se han restringido los viajes internacionales, también se restringe la diseminación de enfermedades. Pero nuevamente ya estamos en situación usual, ¿no? Estos son los últimos casos que todos ustedes conocen. El 2008 el caso importado de la India, 2015 el caso importado y los relacionados con la importación de Alemania, 2018 que se reintrodujo el sarampión al Perú, hubo casos importados y relacionados, total 42 casos en el año, 2024 casos importados y uno relacionado en Canarias, de Canarias de España, y el caso del 2025 importado de Kansas, de Estados Unidos, ¿no? Esta es nuestra curva del sarampión y ahí he magnificado los últimos años porque por el tamaño ya se ve muy pequeñito. El caso importado de la India del año 2008 fue publicado por el CDC conjuntamente con el INS. El artículo lo pueden ubicar. No voy a detenerme en las definiciones de caso porque ustedes las conocen bien. En la alerta epidemiológica también están. Seguimos con la vigilancia conjunta de sarampión y rubiola. El caso relacionado con la vacuna hay que leerlo bien, tiene 5 criterios para ser considerado un caso relacionado con la vacuna. Recordemos que estamos en la época de post-eliminación, por lo tanto también hay que clasificar si se trata de un caso importado, si se trata de un caso relacionado con la importación o un caso con fuente desconocida, ¿no? El que no me he podido lograr identificar. Rápidamente quería comentarles acerca de la experiencia del 2018. Fue una experiencia de trabajo muy grata como experiencia de trabajo con el trabajo de los epidemiólogos y el personal de inmunizaciones del país. El primer caso que tuvimos procedente del Callao y que este caso había viajado a Puno y aparentemente se identificó que se había contagiado en Puno. Se emitió la alerta epidemiológica en la cual indicaba la notificación inmediata de casos sospechosos, investigación y toma de muestras, las búsquedas activas, ¿no? Que llamamos búsqueda activa institucional, buscar en registros de los establecimientos de salud, búsqueda activa comunitaria, entre los contactos, búsqueda activa laboratorial. Sobre todo ahora que tenemos dengue en muchas partes del Perú, un caso de sarampión puede ser confundido o un dengue con exantema. Entonces, buscar en las muestras que hayan sido enviadas
con sospecha de dengue, hacer pruebas para sarampión, buscar diagnósticos en los registros de los establecimientos de salud, etcétera. Hay una situación muy frecuente. Llega un niño con fiebre, como vimos, los síntomas de resfriado de coriza son previos al exantema, y lo que más usual que indiquen en un establecimiento de salud es paracetamol. Entonces, al tercer día aparece el exantema, al cuarto día aparece el exantema, y muchos van a pensar, es una reacción alérgica al paracetamol, ¿no? O al ibuprofeno, o a lo que le dieron. Y eso hemos visto con bastante frecuencia. Así que todos los casos sospechosos de intoxicación medicamentosa, etcétera, todo hay que investigar. Realizar las acciones de intervención, bloqueo de vacunación de bloqueo, vacunación de contacto, aislamiento domiciliario del caso, cuarentena de los contactos, seguimiento de los contactos, etcétera. Todo eso se hizo. Apenas tuvimos conocimiento de los casos, se declaró la alerta sanitaria, declaramos la alerta, se se convocó una conferencia de prensa para informar a la población de manera adecuada. Se construyeron las cadenas, las cadenas de transmisión. Esa fue parte de la investigación que se hizo en Puno. El segundo caso detectado en Puno fue gracias justamente a la búsqueda activa en un paciente que había llegado al establecimiento y se había pensado que era una reacción alérgica a un medicamento. Solo esto para mostrar, ustedes ya saben muy bien. Y esto es interesante cuando se hizo la pesquisa, la investigación del caso 1 y del segundo caso encontrado en Puno. Este es el caso del Callao que visitó Puno, y el caso que se encontró, que habían estado en la misma zona de la ciudad de Juliaca, y en una fecha en que se habían realizado actividades folclóricas con movilización de personas. Bueno, las acciones que se realizaron, las brigadas, todo un excelente trabajo. La genotipificación del virus, que ya hemos visto la importancia que tiene poder identificar qué genotipo es el que está circulando. En este caso fueron D8, fueron dos genotipos de 8 relacionados con virus que estaban circulando en la India en esos momentos. Entonces, eso nos permitió mantener una hipótesis de que el virus había estado circulando, y recordemos, el alto R sub 0, la alta tasa de reproducción del virus sarampión, si hay susceptibles, los va a encontrar. Algo que olvidaba decirles es que en el año 92, en esos momentos en la Direza Ica teníamos 92% de cobertura de vacunación sarampión en menores de 5 años. Sin embargo, ese 92% no detuvo la epidemia que vivimos. Bueno, hubo algunos conglomerados, esto en el 2018, hubo un cumpleaños de un niño y donde hubo contagios en la fiestita de cumpleaños. Bueno, y ya para ir finalizando, este, los, los movimientos de población masivos, los eventos masivos como los deportivos, pueden dar origen a desplazamiento de personas con enfermedades infecciosas. Y en el caso del sarampión, hay un elevado riesgo de que a partir de estos movimientos de personas lleguen casos infectados y que se inicien cadenas de transmisión. Estábamos cerca del Mundial de Rusia y se hizo una gran campaña para que toda la gente de Perú que viajara al Mundial vaya vacunado, porque podían contagiarse allá y traernos el sarampión, ¿no? Es importante recordar que estamos viviendo esta nueva fase donde la OPS está considerando reaparición de la transmisión endémica si las cadenas de transmisión se mantienen por más de 12 meses cuando ingresan nuevamente a un país. Veamos rápidamente la situación en el mundo. Esta es información de la Organización Mundial de la Salud. He buscado alguna información, he seleccionado alguna información pueda ser más útil para conocer el tema. Miren, estos son los casos de sarampión en diferentes partes del mundo. Miren que estamos llegando a picos de 60.000 casos mensuales en algunos momentos. Acá están los colores. África, la región África está en celeste. América somos el celeste más claro, que hay pocos casos que están apareciendo recién acá
en las últimas semanas. El verde, Europa, perdón, el naranja, Europa, sudeste asiático, los amarillos. Vamos a ver la siguiente. Aquí hemos extendido la el anterior para poder ver en años anteriores. Miren, desde el 2000, entre el 2018, sobre todo el 2019, medio millón de casos fueron reportados en el mundo. Medio millón de casos. Eh, Este es el mapa del mundo en el último periodo de 12 meses, donde podemos ver cómo en África, en Europa, está en actividad el sarampión. Ah, Vamos viendo el número de casos reportados en los últimos 6 meses, ¿no? Norteamérica, como saben, está en actividad epidémica. La sensibilidad de la vigilancia. Recuerden que la sensibilidad, la tasa debe estar en 2. En Perú, miren, estamos estamos por encima de 1 y por debajo de 2. O sea, no estamos tan bien. Hay que notificar todos los casos de signo febril eruptivo sospechoso de sarampión. Acá vemos en las Américas, después de las epidemias de Brasil del año 2020, disminuyó mucho la actividad y ahora vemos la actividad en Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, que estamos viendo ahí. Bueno, esto solamente para mostrar que está en actividad en otros continentes. Esto es África. Esto de acá es la parte, digamos, árabe del mundo, la parte del Mediterráneo. Estos son los casos en Europa. Miren, Ucrania tiene también actividad, Rusia, en la zona de la India, del sudeste asiático. Esta parte excluida la India, perdón. Este sudeste asiático, excluida India, que tiene una actividad epidémica más grande. Esto es el sudeste asiático, la parte más hacia el sur, Camboya, China, Malasia, Filipinas, Vietnam. Y acá vemos rápidamente datos del último boletín de la OPS de las Américas. 5.000 5.123 casos, contando el caso imputado en Perú. La mayor cantidad de casos está en México, perdón, en Canadá en estos momentos con más de 2.000 casos, después México y después Estados Unidos. Eh, Esto, bueno, son las tablas que ustedes conocen de la vigilancia del sarampión del último boletín. Este es el caso de Perú. Y esto es información del CDC, de la notificación de casos sospechosos. Miren que sobre el estándar solamente está Arequipa. El resto de las direcciones a nivel nacional está por debajo del estándar de notificación de casos sospechosos. Y esto es la primera conclusión que debemos tener todos. La vigilancia de los casos es lo que nos va a permitir detectar los casos, hacer la investigación, bloquear las cadenas. Por favor, no abandonen la epidemiología de campo. El salir a investigar cada caso sospechoso. A veces pensamos, no, ya no hay sarampión, entonces debe ser otra cosa, y no hacemos la investigación oportuna. Eso pasó en Venezuela. Se pensó, no, no es sarampión, debe ser otra cosa, y tuvieron una grave epidemia por no hacer la investigación que permitía el bloqueo inmediato. Son datos también de acá de nuestro CDC, de la distribución de los casos sospechosos. Eh, y acá están los casos sospechosos que reportamos a la OPS junto con los otros países, ¿no? Estamos con 1.4, como le digo, eh, no estamos sobre el óptimo que debemos tener. Esto es la situación, la clasificación que se está realizando actualmente en los países. Hay una comisión especial que en la Organización Panamericana de la Salud y tiene grupos de trabajo en todos los países. Nuestro país tiene una comisión especial para el término que estamos usando ahora es la reverificación de la eliminación. Esta es la clasificación. Los países pueden estar en eliminación sostenida, o sea, no hay cadena de transmisión.
pero puede estar con algunos criterios de preocupación moderada, preocupación importante. Situación endémica, si el país tiene circulación del mismo genotipo y linaje, otra vez más la importancia de saber qué genotipo, durante un periodo mayor o igual a 12 meses. Si volvemos a tener cadenas de transmisión que duran más de 12 meses, estamos nuevamente endémicos. Pendiente de reverificación, países que interrumpieron transmisión endémica, pero todavía no tienen datos suficientes para verificarlo, ¿no? Reverificados son los países que perdieron su estatus libre de sarampión, pero que han sido verificados con la información adecuada. Esta clasificación es temporal para el año, ¿no? Y se vuelve a reclasificar. Y pendiente de clasificación son los países que no han presentado informes o cuyo informe no ha sido avalado por un comité nacional de sostenibilidad. En nuestro caso sí tenemos un comité que está trabajando, ¿no? Este es el estado de las regiones del mundo. En África, 47 países aún están clasificados como endémicos. Como pueden ver, en la parte este es de los países árabes que les decía, del Mediterráneo Oriental, 17 países, en Europa, 11 países son gobernados en endémicos, sudeste asiático 7, estos en las Américas, estamos la mayoría de los 35 Estados miembros de América, se ha verificado 34, con 97% de verificación, y hay un país no clasificado. Esto es igual para rubiola, estamos vigilando conjuntamente. Estos son los cuidados que debemos tener, ya estas son las últimas diapositivas. Dice, según la OPS, lo que nos llama la atención es la existencia de comunidades de alto riesgo para que se pueda llegar casos importados de sarampión y establecerse cadena de transmisión. Presencia de población migrante, población interna desplazada, barrios marginales o comunidades indígenas, que muchas veces esta población también puede ser indocumentada, no registrada, y no tener un registro de su estatus de vacunación, con baja cobertura de vacunación, etcétera. Presencia de una elevada afluencia de turistas o lugares de destino para ecoturismo. Un brote de sarampión en Ecuador hace unos años se dio por una misión médica como las que suelen venir también a nuestro país, médicos de Estados Unidos que llegaron a atender niños en una comunidad andina en el interior del Ecuador, y uno de los médicos que vino, un pediatra, estaba incubando el sarampión y lo desarrolló y contagió pacientes y extendió el virus y hubo un brote en Ecuador, ¿no? El ecoturismo que está muy de moda, gente que viene afuera a vivir en zonas rurales, sucede en Cusco, en Puno, en Pucallpa, etc. Presencia de problemas de seguridad y protección que dificulten la vacunación de rutina o la investigación epidemiológica de campo. Eso es importante, estamos viviendo una época de mucha violencia en el país, ya la hemos vivido antes y tuvo repercusiones. Recordemos que el último caso de polio de las Américas fue en el Perú y una de las razones es por las limitaciones que había para la campaña de vacunación por los conflictos con el terrorismo que teníamos en esa época. Presencia de desastres, acceso limitado a servicios de salud por problemas de transporte. En nuestro caso tenemos la inaccesibilidad que tenemos con los pueblos indígenas del interior del país, comunidades fronterizas, presencia de zonas en las que se realizan reuniones o eventos masivos, desplazamiento de eventos masivos, ser sede de un torneo deportivo internacional, etcétera. Todos estos son factores que tenemos que tener en cuenta para trabajar. Tenemos que mantener la eliminación del sarampión, esa es la tarea. Hemos eliminado la transmisión y tenemos que mantenerla. Hay que mantener coberturas elevadas de vacuna, la vigilancia integrada con base en genotipificación, como hemos conversado, fortalecer la capacidad de los laboratorios, la prevención y respuesta de brotes a los equipos de intervención rápida, favorecer la participación del sector privado. La gente que más viaja es la que tiene mayor capacidad adquisitiva y son los que usualmente se ven en servicios privados de salud. Y tenemos que ser, cada una de nuestras regiones, tenemos que trabajar de la mano con los servicios privados, conversar con ellos, que conozcan la situación que estamos viviendo para poder lograr su participación. Eh, Respecto a los equipos de intervención rápida, si una lección he aprendido en ya mis casi 30, más de 30, 36 años de epidemiólogo,
es que el éxito de un país es la suma de todos los esfuerzos que hacemos en cada lugar de nuestro país. El trabajo que podemos hacer en cada una de nuestras localidades, el trabajo que hace no solamente el epidemiólogo regional, sino el epidemiólogo de la red, el epidemiólogo del establecimiento de salud, el cumplir las normas, en investigar rápido, en tomar las muestras. Eso es la verdadera epidemiología de campo. Hacer las cosas para poder controlar los problemas de salud y evitar que crezcan las grandes epidemias. Y recordar también que estamos en el marco del Reglamento Sanitario Internacional y que tenemos que evaluar cada situación que se presenta para ver si constituye un riesgo para otros países. La OPS tiene, he encontrado dos cursos que me parecen interesantes y que podemos inscribirnos y hacer el curso gratuitamente. Este curso de respuesta rápida a brotes de sarampión y rubiola en las Américas, y este es también un estudio de caso interesante que pueden hacer entrando al campo virtual de salud pública de la OPS. Este, Crean su cuenta, que es gratuito, y hacer estos cursos. Bueno, esto es lo que les había preparado, que como les dije, una miscelánea de algunos aspectos del sarampión que me parece importante tener en cuenta y sobre todo motivarlos a aprender más. Vuelvo a repetir, hay algunas presentaciones realizadas en los últimos días en el país y que están en Telesalud. Están las del doctor Jorge Uchuya, está también la presentación que ha realizado el Instituto Nacional de Salud con el doctor Víctor Fiestas. Este, Hay la presentación del doctor Herminio Hernández sobre la parte clínica. Y mensaje final, la epidemiología de campo sirve para esto, sirve para detectar oportunamente, para dar el primer paso en el control de un problema de salud, evitar que se extienda, que llegue a una mayor calamidad, y tener un caso de sarampión es tener un asesino serial suelto, como les decía. Me preocupa que tengamos bajas coberturas de vacunación, pero también nos preocupa que tengamos una tasa de vigilancia por debajo del estándar. Puede estar ocurriendo en estos momentos un caso de sarampión que ha venido importado en un viaje y que ya se está estableciendo la cadena de transmisión y no lo hemos detectado. Justamente el estándar es para garantizar que estamos trabajando, que estamos haciendo las cosas bien. Así que un abrazo a todos los que hacemos epidemiología de campo en el país, y espero con esta charla haber contribuido un poco a un conocimiento de sarampión, pero haber contribuido más a motivarlos a seguir aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Suárez, a usted. Ahora vamos a tener las palabras de agradecimiento también del doctor Omar. Adelante. Ahora sí. ¿Me escuchan, verdad? Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Suárez, por su magnífica ponencia. Creo que siempre nos ilustra bastante bien la situación epidemiológica y sobre todo el hecho de contar con su apoyo es todo un lujo, ¿no? Creo que todos los que estamos presentes sabemos de su trayectoria y sobre todo pues siempre de su eh, del pie que da a podernos apoyar con desinterés y con muchas ganas. Esas son cosas que verdaderamente apreciamos y que nos lleva pues a ser muy agradecidos con usted. A todos los presentes también gracias por la paciencia. En realidad, cada vez que le pedimos a Luis que nos apoye, hay tanta información para hablar y el tiempo es tan corto. A veces el tiempo es tirano también en estas situaciones, pero creo que ha sido bastante ilustrativo todo lo que nos han mostrado y creo que el panorama es bastante grande, ¿no? Esperemos pues que las palabras calen hondo en nuestro quehacer y pongamos ese empeño que nunca debemos perder. Un gran abrazo a todos, muchas gracias. Muchas Preguntas, gracias. preguntas, ¿hay preguntas? ¿Ah? ¿Pueden levantar la mano si hay alguna pregunta, por favor?
No. José, adelante. Y muchas gracias. En primer lugar, felicitar al maestro, al doctor Luis Hola, Suárez. Pepe. Hola Lucho, ¿qué tal? Felicitaciones. Ya nos tienes acostumbrados a este tipo de ponencias que no solo nos ilustra, sino nos realmente nos reconvierte, nos conforta y nos compromete realmente con la epidemiología. Eh, Creo que ha sido un survey muy interesante desde que hablar de la zoonosis, del sarampión como una zoonosis, que ha sido algo pero sumamente valioso y los antecedentes históricos que ha presentado. Una consulta, Lucho. Eh, ¿Qué opinas tú de la transmisión actualmente en personal de salud? Esa transmisión en personal de salud, del último caso, hay 3 casos secundarios en personal de salud y no solo secundarios en personal, sino hasta terciarios, porque se han formado cadenas de transmisión, como tú bien lo dices en ese sentido. Creo que por ahí, con tu experiencia, nos podrías dar muchas luces en ese sentido. Gracias, Lucho, de nuevamente y un abrazo para todos. Muchas Felicitaciones. gracias. Un fuerte abrazo, querido Pepe, y muchas gracias por la pregunta. Sí, nos lleva a otro tema. Yo recuerdo cuando hice mi serum en el año 89. Antes de hacer el serum, nos citaron a todos los serumistas en el centro de vacunación del Hospital del Niño, y nos pusieron todas las vacunas que eran posibles poner en ese momento. Fiebre amarilla, en esa época vacunaban para tifoidea, tétanos, y no me acuerdo qué más, por el riesgo que tenemos el personal de salud, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de participar de algunos conversatorios con sanidad del ejército, y uno de los temas que estaban preocupados ellos era de cuál debería ser el esquema de vacunación para un soldado, conociendo que hemos tenido casos de rabia transmitidos por vampiros en soldados del ejército peruano en años anteriores, ¿no? Debería tener un soldado peruano vacuna preexposición de rabia. Entonces, eso nos lleva a pensar en el tema de vacunación ocupacional, ¿no? O sea, para prevenir riesgos ocupacionales. La universidad donde yo trabajé hasta hace unos años, teníamos un esquema de vacunación para los alumnos, especialmente la vacunación para pertusis, que ahora tenemos problemas con tos convulsiva también, porque no solamente hay el riesgo de adquirir la enfermedad, sino también de transmitir la enfermedad. O sea, el personal de salud puede transmitir también la tosferina, sobre todo a los niños menores los chiquitos menores de 6 meses que todavía no están protegidos. Entonces, tu pregunta nos lleva a esa reflexión. ¿Debería todo el personal de salud estar vacunado contra el sarampión y contra otras enfermedades que pueda adquirir? Y mi respuesta sería sí. La vacunación contra el sarampión debe ser parte de la vacunación por riesgo ocupacional. Estamos pidiéndole a todo el país que se vacune, y entonces vamos a empezar nosotros como personal de salud por el riesgo que tenemos, ¿no? Eh, Hace unos años también, cuando estaba en el CDC todavía, presentamos un esquema de vacunación de protección. Me acuerdo en esa época, ustedes recordarán cuando ocurrieron casos de muerte por varicela, que fueron noticias en la prensa, y salieron varios casos. Preparamos un esquema de vacunación de protección, no recuerdo el nombre que le pusimos en esa época, pero que no creo que nunca se llegó a poner en práctica, ¿no? Por ejemplo, revisamos los certificados de función de los años anteriores de muertes por varicela, que era el tema en ese momento, y encontramos que habían ocurrido muertes, creo que una veintena de muertes en 5 años, y que esas muertes por varicela habían sido casi todos en pacientes con neoplasias, y que habían sido contagiados por niños que vivían en la casa de una persona con neoplasia. Revisamos literatura y encontramos que en muchos países está normado de que los familiares de un paciente con inmunosupresión
como los pacientes con neoplasias, deben estar vacunados de manera protectiva contra las enfermedades que podrían hacerse más graves en un paciente inmunosuprimido. Y el plan que presentamos, que preparamos esa vez, incluía eso, ¿no? O sea, trabajar con el INEN y con los institutos regionales de cáncer, etcétera, para tener un programa de vacunación, paciente diagnosticado de cáncer, vacunación en su familia para varicela y para otras cosas que se podrían hacer para protegerlo al paciente inmunosuprimido, porque, como le dije, la mayor parte de las personas que han muerto por varicela en el Perú en los últimos años que están registrados eran portadores de neoplasia. Entonces, tu pregunta me lleva a un riesgo ocupacional y como le digo, por ahí lo había notado, se me pasó, gracias por hacer la pregunta, pero los epidemiólogos que hacemos las investigaciones de los casos, no solamente los médicos clínicos, sino quienes nos encontramos a veces cara a cara con los casos y muchas veces vamos a llegar antes de que tenga el exantema. Entonces, mi respuesta de la recomendación es sí, y deberíamos tenerlo, si es que no lo tenemos, hacer una revisión del esquema de vacunación para el personal de salud pensando en este doble riesgo, ¿no? Riesgo de que adquirir una infección por el trabajo, riesgo ocupacional, y riesgo de ser vectores de la transmisión hacia otras personas, ¿no? Empezando por nuestra familia